Continuamos aquí en Poder Pensar. Las muertes que se dan por violencia doméstica, por violencia de género en Uruguay siguen sacudiendo. Parece ser un fenómeno que no ha tenido un punto, por lo menos de freno en estos últimos años. Hace pocas horas se ha hecho un anuncio por parte del gobierno de que se enviaría un proyecto de ley al Parlamento. Ahora vamos a ver lo que dijo el prosecretario de Presidencia sobre lo que supuestamente encargó el propio presidente Tabaré Vázquez. Lo escuchamos, después vamos a recibir a Azul Cordo, mujer, integrante de Mujer y Salud Uruguay, para opinar justamente sobre este tema. Hemos asistido a lamentables situaciones desde hace ya mucho tiempo, pero que se han agravado últimamente, y esto amerita una consideración especial. Y será remitido en los próximos días el proyecto de ley que tipifica este delito. Desde el punto de vista técnico ha habido alguna discusión pública sobre si es necesario la tipificación como delito del femicidio o si constituye un agravante especial. Las consideraciones fueron que en este sentido el ordenamiento jurídico tiene muchos componentes, y el componente político que acompaña también la realidad social es muy importante. Bien, le damos la bienvenida a Azul, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Existe femicidio y feminicidio. ¿Cuál es la diferencia y a qué apunta el gobierno concretamente? Bueno, no sé yo a qué apunta el gobierno. Estamos muy expectantes sí de conocer qué va a decir el texto del proyecto de ley. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos términos? Pero la diferencia radica en que femicidio, a ver, explicándolo de manera muy llana, ¿no? Femicidio hace referencia a el asesinato de una mujer por razón de sexo, dice la Real Academia Española. Las feministas preferimos hablar de razones de género. Entonces, eso es un femicidio. Sí, el asesinato de una mujer por sus razones de género. El feminicidio lo que hace es, a esta definición, sumarle lo que tiene que ver con la responsabilidad del Estado en estos crímenes. Y esto es, tanto en caso de algunos países, como puede ser México, la responsabilidad del Estado en cometer crímenes masivos, pero sobre todo apunta a la responsabilidad del Estado en tanto investigar estos crímenes, llevar adelante políticas públicas también de prevención para prevenir la violencia basada en género, y sobre todo en hacer justicia, ¿no? El Poder Judicial como parte del Estado, en poder investigar correctamente y hacer justicia sobre estos crímenes de género. Igual es raro que esté metido dentro de una figura delictiva, ¿no? Ese rol que es más cultural o de trabajo, ¿no? Que aparezca mezclado en esta discusión jurídica, si se quiere de alguna forma. Sí, de hecho eso es muy interesante. En realidad, a ver, ¿por qué es interesante? Porque el término, como vos recién nombrabas, surge primero en América Latina, lo trae Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana, que recupera el término de Diane Russell, que habla de femicide, ¿no? En inglés. Entonces, al traducirlo al español, queda femicidio. Marcela Lagarde lo que apunta allí y argumenta es, necesitamos visibilizar, a raíz de la masividad de los crímenes en Ciudad Juárez, ¿no? En ese momento, cuando crea el término, necesitamos visibilizar que esta masividad de muertes, que en Ciudad Juárez durante muchísimo tiempo tuvo como argumento... Ciudad fronteriza mexicana, donde aparecían decenas y decenas de mujeres muertas y enterradas en fosas comunes en la frontera. Y que allí el Estado mexicano durante mucho tiempo argumentó que eran crímenes netamente vinculados a la guerra del narcotráfico. Luego se empezó a visibilizar que en esa ciudad se estaban resolviendo determinados conflictos vinculares, y entonces muchos varones asesinaban a sus parejas o exparejas, hijas, hermanas, y esos crímenes quedaban como solapados dentro de esta masividad de otros crímenes vinculados a narcotráfico. Entonces Marcela Lagarde lo que dice es, aquí hay que hablar de feminicidio porque el Estado, en ese caso, ni está investigando correctamente, ni luchando contra estos crímenes masivos que cometen narcotráfico, ni tampoco se está ocupando de estos crímenes que tienen que ver más a nivel de esfera doméstica y no solo, ¿no? También aquellos crímenes de odio basados en razones de género que ocurren en la calle. Entonces, nosotras, digamos, desde MISU, adoptamos esta posición y esta definición de feminicidio. Y por eso nos parece importante, primero, bueno, ver que el Poder Ejecutivo está hablando ahora de femicidio. Y no es casual, el Ministerio del Interior este año ya se ha manifestado
en varias ocasiones con este término, pero lo que sí por un lado aquí habría que hablar de dos cosas. Una es que sí nos parece importante que finalmente se tipifique feminicidio. Femicidio será, y habría que ver en todo caso qué entiende entonces el Poder Ejecutivo por femicidio, ¿no? ¿Por qué no está optando por feminicidio? Justamente porque no quiere aceptar su responsabilidad como Estado. No quiere involucrar al propio Estado en ese término que queda abarcado allí en el propio término. No, y porque además están diciendo que el Estado sí está dando respuestas y que tiene herramientas. Bueno, en todo caso, tiene que aceitarlas estas herramientas, porque lo que más aparece, en lo que le compete a la policía, al Ministerio del Interior en general, las unidades de violencia basada en género no están dando la respuesta adecuada. Sí ha sido un cambio cualitativo respecto a otros años, obviamente, pero hoy en día tenemos reclamos como por ejemplo de colectivos de Paso de los Toros y Tacuarembó que hablan de que por ejemplo una mujer en concreto, víctima de violencia de género, que va y denuncia en Paso de los Toros, la atención que está recibiendo hoy en día del Estado requiere que se traslade a Tacuarembó. Esto implica, y no estoy hablando de un caso de violencia extrema como un feminicidio, ¿no? Sino una mujer que denuncia una situación de violencia de género. Que puede derivar en un feminicidio. Que puede acabar en un feminicidio. Esta mujer denuncia y la atención que recibe del Estado requiere que se traslade a Tacuarembó, lo cual implica recursos económicos que el Estado no está cubriendo. ¿Qué hace esa mujer jefa de hogar si tiene hijos? ¿Con quién los deja? ¿Cómo hace para justificar con ese compañero o ex compañero violento que seguramente le está o persiguiendo o violentando a diario para justificar esa ausencia de que se tiene que ir a Tacuarembó? Entonces, ahí en ese caso puntual... Y en un marco de reserva, además de la propia situación, por la seguridad de ella. Entonces, ahí ya tenemos una respuesta que está fallando. Y ni hablar de una articulación más interinstitucional, ¿no? InMujeres, el INAU con el caso de niños y niñas que están en estas casas donde se viven situaciones de violencia. Y también, eso por un lado, ahí el Estado realmente no se estaría haciendo cargo. Ni hablar de la parte del Poder Judicial. El Poder Judicial hasta ahora, en muchos de los fallos, ha dado cuenta de un Poder Judicial que sigue siendo patriarcal y misógino, con fallos que terminan generalmente culpabilizando a la víctima, ¿no? ¿Qué te parece más importante? ¿Que se agrave la pena sobre quienes cometen un crimen contra una mujer, una expareja o una pareja? ¿O de repente poner más el ojo sobre, la sanción y el seguimiento de ese tipo de casos que comienzan a dar ya una señal de que se van agravando y que la violencia va increyendo? Bueno, nosotras desde Mujer y Salud en Uruguay apostamos a que sí se tipifique feminicidio, pero no que esto implique sumar penas, aumentar las penas, agravar las penas. ¿Por qué? Porque no... por varias cosas. Una, porque estamos hablando de Uruguay, un país cuyo índice de prisionización es el más alto de la región, ¿no? Tenemos alrededor de 10.000 personas presas, privadas de su libertad, 70% de las cuales están en prisión preventiva, por lo tanto todavía no fueron juzgadas. Entonces, ya llenar la cárcel de más personas, y sin ser juzgada correctamente, es preocupante. Pero además en concreto, sí obviamente que tiene que tener algún tipo de pena, es un delito que se está cometiendo, pero ¿en qué me cambia sustancialmente que que decidamos poner más tiempo en la cárcel a un femicida si después, en la vuelta, en algún momento esa persona va a volver a la comunidad? Entonces acá lo que tenemos que hacer es trabajar, configurar, sí, tipificar el delito, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde no se entiende qué está bien y qué está mal si no se tipifica un delito. Lamentablemente tenemos que hablar en estos términos. Y vos hablabas hoy del cambio cultural. A mí me encantaría que no tengamos que recurrir para dar un mensaje simbólico de la importancia de la masividad de estos crímenes contra mujeres, si no es a través del delito penal. Me encantaría hablar solo del cambio cultural, pero resulta que tenemos que dar este mensaje simbólico de tipificar como un delito para que se entienda socialmente, hasta acá hay un límite, ¿no? Hasta acá llegamos y esto está mal. Ahora, lo que sí no queremos es aumentar las penas, porque esa persona, como decía, tarde o temprano va a volver, ese femicida va a volver a la sociedad. No es la solución aumentar las penas, decís tú. ¿Cómo? Claro, no, porque tenemos que trabajar sobre todo en que esto es un problema social. O sea, no es un delito, solamente es un crimen, alguien mató a una mujer. Es, bueno, ¿qué pasó en esa relación? Y no estoy hablando solo de relaciones de pareja. Tenemos que recordar este año que fue asesinada una mujer trans en situación, de trabajo sexual, en la calle, y ahí también nos habla de una relación de poder masculina sobre un cuerpo feminizado. Entonces, ¿cómo estamos trabajando estas relaciones vinculares para que acaben
en un desenlace fatal. Hablame un poco hoy hablabas, ya planteaste algunos puntos sobre lo que es la respuesta del Estado ante ese tipo de situaciones. Sí. Uno se siente totalmente desarmado o al imaginar la situación de la mujer que ha hecho varias denuncias Sí. y terminan desembocando en un crimen. Esto ha pasado en varios de los casos que hemos conocido, no este año, el anterior y el anterior y el anterior. Sí. ¿Qué respuestas reales tiene una mujer que pasa por ese tipo de situaciones? ¿A dónde puede recurrir? Y si realmente hay una respuesta luego que se sostenga, ¿verdad?, en el tiempo. Y bueno, en realidad hoy en día está costando esa respuesta sostenida. De hecho, hablando con compañeras de otras organizaciones feministas cuya experiencia y saber acumulado tiene que ver netamente con lo jurídico, que no es el caso de Misu, cuando consultamos o derivamos casos hacia allí y hacemos el seguimiento, lo que nos dicen es, mirá, ante la duda lo primero que hacemos es, no les recomendamos como primero que hagan la denuncia, sino tratamos de trabajar en empoderar a esa mujer para ver cómo resolver esa situación de violencia, siempre hablando de lo que es en estos casos esfera doméstica, ¿no? Para que el primer paso no sea la denuncia. ¿Por qué? Porque queda expuesta ante la comunidad con la denuncia, lamentablemente, porque las respuestas no están siendo rápidas. Sí sabemos que está funcionando mucho mejor el sistema de tobilleras electrónicas, pero el tema es, de nuevo, cómo trabajamos, no es algo individual de la mujer va a la comisaría y hace la denuncia, sino es cómo, de nuevo, tenemos que desarmar un montón de cuestiones vinculares allí. Porque no es solo la mujer sola toma la decisión de hacer la denuncia, sino hay un entorno familiar, de amigos, de trabajo, de la familia del otro, que están muchas veces, lamentablemente, justificando esta relación violenta, ¿no? Que es, bueno, mira, no te separes porque cría a tu hijo y después, cuando sea más grande, ahí decidís separarte. Muchas no pueden tomar la decisión porque dependen económicamente del varón. Entonces, tenemos que hablar de otras políticas públicas que apunten a la autonomía económica de las mujeres, por ejemplo. Tenemos que pensar a nivel también educativo, ¿no? De formación de niños y adolescentes, y niñas y adolescentes mujeres, que se formen en otro tipo de relaciones. Para ir cerrando, Sí. el movimiento que se ha generado a través de Mujeres de Negro, por ejemplo, u otros colectivos que están trabajando en el tema, Sí. ¿no pueden terminar cayendo como en la, digamos, de alguna forma, asimilación de la sociedad, de que, bueno, que es como un fenómeno pintoresco, el de la denuncia, y después mujeres que viven, como tú decías, por ejemplo, en el interior del país, o que viven en situación de mucha vulnerabilidad, termina siendo lo mismo? En realidad no les cambia su situación la denuncia o decir ni una más, pero en realidad quien está diciendo no más ya tiene una conciencia de eso. Sí. De repente hay que llegar a otros lugares donde no está ese discurso o no está esa capacidad de comprender Sí. ese discurso. Mira, nosotras tenemos en ese sentido como bastante esperanza en esta coyuntura de empezar, de revitalizar espacios que se habían perdido quizá en los últimos años, de acompañamiento, no solo de asesoramiento, ¿no? Sino también de acompañamiento de entre nosotras las mujeres en estas situaciones difíciles que a veces nos toca vivir de violencia. Entonces, por ejemplo, la Coordinadora de Feminismos, en particular el colectivo de Feministas en Alerta, que ha logrado visibilizar en el espacio público cada femicidio que ocurrió en este año, por ejemplo. Eso ha logrado instalar el debate. Digamos que ahora el Poder Ejecutivo esté decidiendo mandar un proyecto de ley, tiene que ver con que el problema se visibilizó de una manera. Se corrió el asesinato de una mujer de la página netamente policial y de la Crónica Roja a verlo, a tratar de visualizarlo más como un problema social. Ahí se ha dado un salto, decís tú, Sí. cultural. Yo creo que ahí empezamos a abrir una brecha que obviamente Mujeres de Negro, viene hace años haciendo las performances los primeros jueves de cada mes frente a la explanada de la Intendencia de Montevideo, y eso obviamente también visibilizó el problema. Lo que pasa que lo que se ha logrado, yo creo, profundizar este año es, bueno, esto es un problema social y de todo el país. O sea, se logró visibilizar que ocurren femicidios, lamentablemente, casi todas las semanas en todos los departamentos del país. Entonces, a lo que voy es, me parece que estamos en un momento histórico de Uruguay donde la tipificación nos puede ayudar a visualizar un problema que es más bien social, donde se tienen que fortalecer las bases de organizaciones feministas para acompañar a estas mujeres, no solo a denunciar, sino también a repensar en cambiar nuestros vínculos entre varones y mujeres, y también en que el Poder Ejecutivo nos escuche, nos llame también, nos convoque, como va a ocurrir de hecho este jueves, a una jornada de reflexión sobre el Código Penal,
para escuchar nuestros argumentos de por qué queremos tipificar feminicidio y que esto sea una primera grieta, una bisagra que se abra para debatir y cambiar esta realidad en Uruguay. Gracias por haber venido, por lo menos para ponerle el tema sobre la mesa. Gracias por habernos ustedes. acompañado. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a seguir con otros temas aquí en Poder Pensar. Vamos a recibir al secretario general de ADEOM, lo que es la discusión hoy con la Intendencia, lo que tiene que ver con los basurales en algunas zonas de la capital. Y en el cierre estará Richard Reed, que es dirigente histórico de la FOEB. Tienen también de lograr un acuerdo allí en la bebida. Lo vamos a conversar en el cierre del programa. Ya regresamos.